compartir con todos ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Mateo 5. Dice, libro de Mateo 5, versículo 38. Amén. Mateo 5, versículo 38. Vayamos todos juntos y demos gracias a Dios Padre por esta palabra. Amén. Dice de esta manera: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, Señor. Hoy declaramos, Señor, tu palabra real, viva y verdadera que llegue a nuestros corazones. Que rompan los aires, Señor, y que lleguen hasta el corazón de donde tú, oh Dios mío, en esta noche tienes destinado sembrar esta palabra. En el nombre de Jesús, oh Dios mío, te damos gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Y bien, como hemos leído, hay una palabra y un mensaje en estos versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Libro de Mateo 5, pasaje 38. Lucas también lo describe de otra manera. Me gusta más cómo Lucas lo describe en el capítulo 27, 36, en el capítulo 6, versículo 27, 36. Me gusta más cómo Lucas narra este pasaje, lo hace más directo, lo hace más no más real, sino lo hace más palpable. Uno lo puede ver de otro contexto diferente. Amén. Así que miren, hermanos, cuando yo leo este pasaje me pongo a pensar y digo, Señor, creo que te equivocaste. Creo que la forma en que tú estás entendiendo la situación no es la correcta. Ese es a mi humano parecer. Y cualquiera que leyera este pasaje, creo yo que tendría la misma respuesta. Tal vez se pondría a pensar y diría, bueno, Señor, creo que ahí no estás pensando correctamente, ¿verdad? Posiblemente estamos llevando o viendo las cosas de una manera humana. Podemos entender que no es la forma de cómo responder a un agravio. Primero, el Señor Jesucristo dice, oísteis, dice, que fue dicho. Jesucristo el Señor está hablando con los discípulos, está enseñando, está dándoles a conocer algo que quizás ellos no conocían, o posiblemente ellos no lograrían entender en esos momentos que el Señor está haciéndoles saber esta palabra. Les recuerda la ley, les menciona el pasado y le dice, oísteis que fue dicho. Jesucristo está enseñándoles acerca de cómo enfrentar un conflicto. Jesucristo el Señor está enseñando cómo nosotros debemos de actuar o proceder en un momento de una agresión.
En un momento en que alguien nos agrede, ya sea físicamente, ya sea moralmente o cualquiera que sea el tipo de agresión en contra de nuestra persona. Oímos, sabemos, en el libro de Éxodo dice que ojo por ojo, diente por diente. Eso era la ley. Y esa era la manera de juzgar, de calificar el problema, de encontrarle solución a un problema que había suscitado entre dos o más personas. Eso era la ley. Eso era la forma de bregar y buscar una solución correcta, ajustando de alguna manera de igual manera conforme haya sido la ofensa, tratando de ajustar la ofensa con el castigo. Entonces, Jesucristo el Señor se detiene y nos dice: ustedes han escuchado, ustedes han oído que dice la ley, ojo por ojo y diente por diente. Esa es la forma en que se juzgaban en el ayer. Eso es la forma en que se tenía que llevar a cabo una justa retribución de una ofensa. Pero el Señor pone un pero y dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Un hombre dijo: es mejor dar que recibir, aplicando la palabra. Pero él se refería a los golpes, que era mejor dar, golpear, que recibir golpes. Jesucristo el Señor nos da a entender esta palabra, hermano, por muchas razones. Primera, porque Jesús conoce nuestro corazón. El Señor sabe de lo que somos capaces. El Señor sabe cómo se juzga sin tener un temor de Dios. El Señor definitivamente entiende la forma de juzgar humanamente. Y yo no voy a ir poniendo ejemplos de otras personas, pondría mi propio ejemplo. Anteriormente, y hoy en día también me cuesta, pero mucho más antes, que no conocía de Dios, que no conocía al Señor, muchas veces me ofendieron. Y mi reacción inmediata era desquitarme. Yo, como decía comúnmente o vulgarmente, no era tonto de nadie. A mí mi padre me enseñó a meter las manos. ¿Por qué tenía que soportar un maltrato, un golpe, una ofensa de otra persona? ¿Por qué? Y sobre todo si yo tenía la razón. Y si no la tenía, yo tenía que agarrarla. Pero dejarme golpear por alguien, jamás. Eso no podría ser. Al contrario, si tú me la hiciste, tú me la pagas. Esa era la forma en que yo miraba las cosas. Y no solamente las miraba, actuaba. En muchas ocasiones, algunos compañeros, algunas personas me lastimaron y yo los lastimé más. Ellos me golpearon y yo los golpeé más. Me dijeron una palabra y yo le dije 10. Y así, de esa manera, era como yo creía que las cosas deberían de ser. Que nadie tendría que dejarse de nadie, mucho menos golpear. Pero el Señor, a través de la palabra, nos enseña algo de suma importancia. Sin duda alguna, cuando alguien me golpea, provoca un dolor en mí, provoca una reacción, un malestar. Cuando yo lo golpeo, no es que se sana el dolor, sino que a pesar de que me desquito, a pesar de que yo tomo venganza por mí mismo, el dolor se hace más grande. Porque el ofendido puede que sea una persona que no tenga recato de lo que sea capaz de hacer. ¿Sí me doy a entender? Tal vez aquel me dio un golpe, pero yo en mi afán de desquitarme le doy el mismo golpe.
Pero entonces aquel, al sentirse ofendido por mí, saque una pistola, saque un puñal, saque un arma que yo desconozca y me pueda quizás hasta quitar la vida. Esas son las formas o las consecuencias de un acto que no tiene un temor de Dios, un temor divino. Entonces, Jesucristo el Señor no solamente cuida o quiere cuidarnos de alguna manera física, sino quiere evitar una agresión espiritual. A pesar de que recibimos el golpe físico, también somos dañados en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nosotros, cuando lastimamos a alguien o ofendemos a alguien, la reacción humana es desquitarse. Es no quedarse con el agravio, sino por el contrario, es desquitarse para que aquella persona que nos lastimó o nos agredió sepa que con nosotros no se debe meter. Que con nosotros, para volver a meterse, tiene que pensarlo 2 veces. Y así es la manera en como muchas veces regimos nosotros nuestra vida. Y vamos dejando por todos lados enemistades. Vamos dejando por todos lados agravio, maltrato, mala reputación. Muchas veces, hermanos, nos conocen ya por el golpeador, por el que dice malas palabras, por el que no se deja. Muchas veces, hermanos, ya no somos conocidos por nuestro nombre. Ahí viene don Raúl, ahí viene don Pedro, mire qué amable es ese señor. No, al contrario, muchas veces, hermanos, ya somos conocidos por un apodo, porque nos lo hemos ganado a pulso, por nuestra manera de vivir. Y el Señor Jesucristo quiere llevarnos a un entendimiento, primeramente, que la agresión no es buena, que la venganza no es del hombre, sino es de Dios. Jesucristo el Señor, conociendo nuestra vida porque Él nos formó, entonces nos dice: han escuchado ustedes que la ley dice que ojo por ojo y diente por diente, que si te maltratan, tú tienes derecho a maltratarlos, que si te golpean, tú tienes derecho a desquitarte. Si alguien te ofende, tú tienes la misma retribución para con él de ofenderlo. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que te pone en pleito, que cualquiera que quiera ponerte en pleito, que tú no le hagas la misma respuesta. Que no seas tú actuando de la misma manera. Y asumo yo que si alguien te ofende, te golpea, te insulta, es porque no conoce a Dios. Es porque aún todavía la luz del Evangelio no le ha resplandecido. Por eso es que hay ira en su corazón. Por eso que hay enojo. Por eso que llega al maltrato físico. A veces con las palabras. A veces ya con maltrato físico. Yo quiero decirte, amado hermano, amada hermana, tú que estás caminando en el Señor y que quizás por alguna razón has ofendido a alguien, pero aquella persona que ofendiste no te responde de la misma manera. No actúa de la misma manera en que actuamos nosotros, sino al contrario, se queda callada. Y el Señor está hablando a nuestra vida diciendo que actuemos de esa manera. Que aquel que nos golpea en una mejilla, que nosotros ofrezcamos la otra. Yo me quedé sorprendido. Digo, no es que he leído este pasaje hoy, lo he leído muchas veces y no lo entiendo por qué el Señor me dice de esa manera. ¿Por qué tendría yo que poner la otra mejilla a alguien que me ha golpeado? Alguien que me ha ofendido, ¿por qué tendría yo que poner la otra mejilla para que me siga golpeando? Por mucho tiempo no lo entendí, hermano. Y una mañana, hace 2 días atrás, iba manejando mi ven. Y una palabra vino a mi corazón y dijo: si alguien
te golpea, te hiere, dice, como dice Lucas, si alguien te hiere en la mejilla, ofrécele también la otra. Y a veces, ¿cuántas veces a nosotros, hermanos, cuántas veces a nosotros nos cuesta cumplir este mandamiento, que podríamos decir tan opuesto a nuestra naturaleza humana? ¿A cuántos de nosotros, hermanos, que aún caminamos en el Señor, que muchas veces ocupamos lugares de liderazgo, que hemos sido, hermanos, maestros y que enseñamos, y que enseñamos a otros, haciéndoles saber la palabra de Dios? Pero en ocasiones no hemos podido actuar de la manera tan sencilla, pero tan difícil que el Señor nos propone que actuemos. ¿Cuántas veces, más de una vez, tú y yo hemos tenido la oportunidad de dar? ¿Cuántas veces, más de una vez, tú y yo hemos tenido la oportunidad de ayudar a alguien? Yo creo que nosotros los cristianos, nosotros los evangélicos, hemos tenido la oportunidad de ayudar a mucha gente, de sembrar en muchos lugares, de dar de alguna forma sin esperar nada a cambio, porque estamos haciendo o viviendo o tratando de vivir la palabra, que hay que dar al necesitado. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con aquellas personas que han llegado a nuestras vidas por alguna razón, o Dios las ha puesto en nuestras vidas para que a través de nosotros ellas sean bendecidas? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos podido dar más de lo que a veces quizás no tenemos para bendecir a otras personas? Y la respuesta o el resultado que nos hemos llevado de esas personas a quien hemos ayudado es un mal agradecimiento. Es una mala respuesta. ¿Cuántas veces nos hemos decepcionado de poder dar, y cuando nosotros pedimos nos dan la espalda? Quizás teniendo estos argumentos podríamos decirle al Señor: Señor, esto no funciona bien. Esto no va conmigo. Mira, yo le di, le ayudé, le colaboré bastante, pero ahora que le pido un favor, me cierran las puertas. Señor, esto no lo concibo. ¿Cómo es eso? Entonces el Señor una vez más nos dice a nosotros que de hecho, por haber dado, por haber compartido, por haber bendecido, no lo hemos tirado a tierra, sino que todo eso que hemos sembrado, que hemos dado, que hemos contribuido, tendrá su recompensa. De hecho, dice, ya tiene su recompensa. Eso ya está escrito, ya está establecido. Ahora, ¿cómo hacer con lo que sentimos? ¿Cómo hacerlo con el dolor que ha sido generado por ese acto que hicimos de buena fe, pero que recibimos un golpe, que recibimos un dolor? Por eso el Señor nos invita a que nosotros, cuando alguien nos agrede, hermano, pareciera tan simple y sencillo, como si fuera una lectura nada más, pero hay una profundidad en estas palabras, que cuando tú y yo las ponemos a prueba, cuando tú y yo las ponemos en práctica, algo sobrenatural sucede en nuestra vida, algo sobrenatural que no entendemos cómo pasó, cómo sucedió, pero hay algo que bendice nuestra vida, y es cuando te golpean la mejilla y tú no reaccionas de la misma manera y pones la otra para que el que te golpeó te golpee más. Hay un proceso, hay algo tan sobrenatural que sucede en ese preciso momento. Es que eres bendecido, es que eres fortalecido, es que a partir de ese momento no cualquier dolor te derribará. Es que a partir de que aprendiste a poner esa palabra en acción, el diablo retrocederá. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien tumbar de la gracia de Dios. Y quien viene con problemas, con agresión,
con esas situaciones de pleito y conflicto y dolor es Satanás. Y Satanás anda tentando a cualquiera que se deje tentar para poder ser usado como un instrumento y golpear al hermano. Y si el hermano cae en el juego del diablo, es entonces cuando perdemos nuestra bendición. Pero cuando tú y yo entendemos, hermano, que Jesús claramente nos dice que cuando alguien te lastime, alguien te hiera, alguien te agreda, no procedas, no actúes de la misma manera, sino al contrario, dice el Señor, que tengas la osadía de poner la otra mejilla. Qué tremendo es esto. Me gustaría verlo de esta manera. El Señor está hablando espiritualmente, podemos aplicarla físicamente. Y si alguien me golpea la mejilla, en ese momento, olvidarme del dolor, de la ofensa, de la vergüenza, quizás me lo dijo, me bofeteó en un lugar público. Posiblemente aquellos que me miraban como jefe, recibir una bofetada es algo de bajeza, es algo de menosprecio. Pero en esos momentos no tolerar o no hacer caso a lo que pudiesen pensar, creer de lo que pueda yo ser y ofrecer la otra mejilla, es lo que me engrandece, es lo que me hace ser un hombre de Dios. Porque quien vive la palabra, quien no solamente la lee y la predica, sino quien la vive, realmente quien la tiene impregnada en su corazón y la practica día con día, ese es un verdadero hombre de Dios. No es aquel que solamente la expone tras de un púlpito o tras de un lugar. No es aquel que habla tan bello y tan hermoso, discerniendo todo lo que pudiese entender de la palabra de Dios y exponiéndolo hacia nosotros o a la multitud, sino aquel que la vive, aquel que verdaderamente camina conforme a la palabra de Dios. Por eso el Señor le dice a Josué, no se aparte de ti esta palabra. No se aparte de ti esta palabra, porque si en ella meditas de día y de noche, te aseguro que prosperarás. Todo lo que emprendas, todo lo que hagas, todo lo que emprendas, conquistarás. Es porque tú y yo hemos entendido que la palabra es la que nos debe regir, que la palabra es la que debe menguar nuestra vida para que el Señor crezca y nosotros menguemos cada día. Es cierto que las ofensas nos duelen. ¿A cuántos de nosotros no nos duelen las ofensas? ¿A cuántos de nosotros alguien no nos ha ofendido o nos ha pagado mal? Y quisiéramos, hermano, ser Dios para poder destruirlos. Pero la Biblia dice que oremos por nuestros enemigos. ¡Qué tremendo! Esta es la ley del revés. Yo diría que si alguien me hace un daño, lo más sensato naturalmente es de que se le lleve a la corte y le hagan el daño también. Y algunos quisiéramos actuar de esa manera. Pero ¿cómo es que el Señor nos dice que si alguien nos hiere en la mejilla, que volvamos con la mejilla derecha o con la izquierda? ¿Por qué? Es algo sorprendente que no podemos entender. Pudiésemos escudriñar las Escrituras y hay algo que no podemos entender o que quizás no lograremos comprender al 100%. Pero que si lo ponemos en práctica, no tratando de entender lo que el Señor nos quiso decir, nuestra vida será bendecida. Si la vivimos de alguna forma, nuestra vida será cambiada. Y entonces encontraremos la misericordia de Dios. Entonces dejaremos de actuar como verdaderos hombres egoístas, llenos de amargura, de dolor. Y sino al contrario, viviremos una vida agradable dependiendo de Dios. Tú y yo estamos invitados, hermanos, a que sin importar el dolor de la ofensa que hayas recibido, nuestro deber es perdonar. Yo sé lo que estás pensando y estás pensando, hermano Santiago, es que tú no sabes la ofensa que me hicieron a mí. Esa no se perdona. Y pudiera naturalmente entenderte quizás.
pudiera decir yo, bueno, hermano, tienes razón. Hermano Santiago, es que el que mató a mi hijo, quiero que se pudre en la cárcel. Y quizás dijera yo, tal vez tienes razón. Naturalmente quizás me pondría de tu lado, teniendo en cuenta el dolor por el cual estás padeciendo. ¿Saben? He tenido la oportunidad, hermano. He tenido la oportunidad de ver a hombres, mujeres, que han perdonado al asesino de sus hijos. Una mujer, hace unas semanas atrás, compartía conmigo. Yo le fui a hacer un trabajo y le pregunté por su esposo y me dijo, soy viuda. Oh, lo siento, le dije yo. ¿Y tu esposo? ¿De qué murió? Lo mataron. ¿En serio? Sí, lo mataron a balazos. Oh, lo siento mucho, le dije. Entonces me dijo, pero no hay problema, no tengo dolor, porque él me está esperando. Un día él y yo nos vamos a reunir. Le dije entonces, oh, ¿tú eres cristiana? Me dijo, sí. Y sabes, he aprendido mucho a partir de la muerte de mi esposo. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Le dije yo. ¿Acaso por el tiempo que llevas viviendo sola? No. Me dijo, no por eso. Porque he vivido sola desde mi juventud, desde mi niñez. Fui una niña que fue abandonada en un orfanatorio. En el orfanato me sacaron porque no había lugar y deambulé por las calles. ¿Sabes? A la edad de 16 años me dijo, estuve vendiendo mi cuerpo por las calles para lograr sobrevivir. Viví entre los túneles, entre los canales de las aguas negras. Solamente comía, me dice, una vez a la semana o 2 veces a la semana. Desde muy pequeña, me dice, mi vida ha sido un caos. Me casé a la edad de 18, 19 años. Y es ahí donde creí que había encontrado la felicidad. Amaba yo a mi esposo me amaba a mí. Vivimos y empezamos a trabajar. Dios nos dio otra oportunidad. Nos convertimos al Evangelio. Nos casamos en el Evangelio. Y ahí yo por primera vez pude experimentar la verdadera felicidad. Y le daba gracias a Dios. Al año de casado, un hombre mató a mi esposo. Le dije, wow. Pensé, me dijo, que el dolor y la tristeza se había quedado atrás. Que el dolor y la tristeza ya era solamente un recuerdo. Pero una vez más vino y tocó mi puerta al año de haberme casado. Estando yo embarazada, un hombre mató a mi esposo. ¿Y sabes por qué? No. Simplemente porque él se parqueó en el lugar del otro hombre. Enojado el hombre porque encontró el carro parqueado de mi esposo, vino con una pistola y le puso 3 balazos. Me desgarré. Me quedé una vez más enojada con Dios. Por mucho tiempo me alejé de la iglesia. Creí que Dios no me amaba. Estando embarazada yo, mi esposo casi al año de haberme casado, una vez más experimentaba el dolor, la tristeza y la soledad. Le digo, fue terrible. ¿Y qué pasó con el que lo mató? ¿Lo agarraron preso? Sí, lo agarraron preso. Lo llevaron, lo juzgaron y le dieron 40 años de prisión. Wow, le dije, por lo menos iba a pagar. No, me dijo. Al mes siguiente me citaron a la corte. Y ahí en la corte me dijeron qué era lo que yo quería para él. Y Dios una noche en sueños me dijo que yo tenía que perdonar. Entonces, en esa ocasión que tuve la corte, yo le dije al juez que desistía de todos los cargos, que no quería que juzgaran al hombre que mató a mi esposo. Al contrario, me dieron la oportunidad, me levanté, abracé al hombre que asesinó a mi esposo. Y ahí aprendí a perdonar. Así es como yo puedo entender que cuando alguien te lastima, cuando alguien te hiere en la mejilla,
el Señor Jesús dice que volvamos la otra. Quizás el golpe que te han dado es fuerte. Quizás el golpe que te han dado no te has podido levantar. Pero una cosa yo te puedo decir, aunque todo mundo te dejare con todo y eso, Dios te levantará. Hermano, cuando hacemos la justicia por nuestras propias manos, ¿sabe? No agrada al Señor. Pero cuando dejamos que Dios obre en nuestro corazón, la vida misma se ve diferente. Al escuchar el testimonio de esta mujer me quedé tan sorprendido y me puse a pensar en mi vida misma. Y dije, ¿qué haría yo si alguien lastimara a mi hijo? Tengo 3, 4 con otro güero. ¿Qué haría yo si alguien lastimara a uno de ellos? Mire, para ser honesto, porque no quiero mentir, tengo una mujer y 2 varones. El otro muchacho, Luis Enrique, es el hijo de mi esposa, pero lo quiero y lo amo como un hijo. Pero quizás no actuaría de la misma manera si alguien le lastima a él, me dolería. Le soy honesto, porque sería una mentira. Porque quizás no es hijo de mi sangre. Lo amo y lo quiero, lo respeto. Pero por los otros quizás está uno dispuesto a dar la vida. ¿Qué harías tú, hermano? ¿Qué harías tú si alguien te golpeara de esa manera? Y si vamos al extremo, ¿pondrías la otra mejilla? El que te obligue a llevar, dice el Señor, 1 milla, una carga, el Señor nos dice, llévala 2. Señor, no comprendo esta manera de vivir en el Evangelio. Señor, no entiendo este mensaje. ¿Cómo puedo entenderlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Si humanamente mi reacción es golpear también a la primera provocación. El Señor me enseñó esta palabra y me dijo, tomad mi yugo, que es ligera mi carga. Aprended de mí, dice, que soy manso de corazón. Y me recordó la cruz. Me llevó el Señor cuando estuvo crucificado. Él, siendo un ser santo, limpio, puro, sin mancha, colgado en esa cruz, llevó todos nuestros pecados sobre él. La maldad, la rebelión del mundo entero fue sobre él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora, él no solamente nos dejó esta palabra, sino que la puso en práctica en la cruz del Calvario. Recibió el bien que nos dio por el mal que pagamos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Pagar mal por mal o pagar bien por un mal? ¿Cómo diremos que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano? Si no amamos a nuestro prójimo que lo vemos. Esa es la manera en que Dios nos enseña, hermano, cada día. De que cuando alguien te golpee, pon la otra mejilla. Porque cuando yo amo a mi hermano, no importa la manera en que sea, no importa la manera que obre, sino que mi deber es amarlo, porque Dios nos enseña a que debemos amarnos. Dios no solamente nos habló y nos dejó abandonados, no, Dios nos puso el ejemplo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Él, en lugar de muerte, los que estábamos enemistados con Dios, los que éramos enemigos, los que estábamos destituidos de la gloria de Dios, los que no teníamos salvación por nada del mundo, Él vino a unirnos una vez más estando nosotros en rebeldía. Él vino a unirnos con Dios, poniéndose en medio Él, tomando el lugar de nosotros, tomando el lugar que nosotros merecíamos, tomando el castigo que era para nosotros
y dejándonos a nosotros como inocentes. Hermano, amigo que me escuchas, es el tiempo de cambiar. Es el tiempo de ver las cosas de una manera diferente, basado en la palabra de Dios. Si formamos nuestras ideas humanamente, nunca lograremos cambiar, porque lo intentaremos en nuestras fuerzas. Yo podría decirle a usted que si alguien te golpea en la mejilla, que le ofrezcas la otra, necesariamente tendremos que aprender mucho de Jesús. Tengo que aprender mucho de Jesús para poder entender y poder vivir esa palabra. Mi reacción inmediata sería responder a la ofensa o al golpe, al agravio del que me ofendió. Pero Jesús nos dice que esa no es la manera correcta, sino al contrario, ofrecer la otra mejilla. Y el ofrecer la otra mejilla es porque verdaderamente amamos a Dios. Esa es la manera y la forma en que nosotros obedecemos la palabra de Dios. Cualquiera puede predicar, cualquiera puede hablar de la palabra, pero los hechos marcan la diferencia. No importa el dolor que hayas estado viviendo, no importa la situación en la que te dejó a quien tú ayudaste, no importa, de hecho, tú ya tienes tu recompensa. De hecho, hermano, lo que tú hiciste ya tiene su recompensa. Porque si un vaso de agua diste, Dios no lo pasa por desapercibido, sino al contrario, todos ya tenemos nuestra recompensa. Dios nos invita a continuar dando, sirviendo, bendiciendo al prójimo. No importa cómo te pague. Si tú esperas una buena paga del hombre, estás poniendo al hombre primero. Pero si tú das sin pensar en que se te recompense, estás siendo recompensado por Dios. Meditemos en esta palabra y empecemos a trabajar juntos y unidos para que nuestra vida sea de más bendición. Sé que por el momento quizás te van a lastimar, te van a golpear, pero un día vas a aprender a que los golpes de ese tipo no ofenden, no duelen, sino al contrario, traen una bendición, no solamente para nuestra vida, sino para nuestras familias. Y un día, hermano, tú y yo estaremos en ese lugar contándonos que cuántas veces hemos sido golpeados. Pero no importa la manera, no importa la forma, lo importante es que tú y yo nos mantengamos firmes en el Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que esta palabra, hermano, sea de bendición para sus vidas. Amén. Nos vemos hasta la próxima y el día viernes los invitamos para que nos acompañen. Bendiciones. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición. Amén.